En el debate está recién llegado del acto de cierre de campaña de Sergio Massa, Julio Zamora, intendente de Tigre, que va ahora al candidato a la reelección. Digamos, en este caso va de candidato porque usted está completando el periodo de Sergio Massa. Está el diputado provincial Guido Lorenzino. ¿Perdón? Perdón, me confundí. Y está Roberto Costa, senador del PRO, y el diputado Omar Duclos del Frente Progresista. Diputado, escuchaba a Carrió, ¿no? Sí, yo creo que seguir hablando de Carrió es darle pantalla o entidad a una persona que claramente creo que lo único que hace es difamar, ser funcionales a intereses que no tienen que ver con la política, porque lo hace con Scioli, lo hace con Massa, lo hace con Macri. Me parece que va agarrando en función de la necesidad que le manda a alguien a que tenga que denostar. Creo que quedan 4 días de campaña, hay que seguir hablando a la gente de cómo vamos a resolver las cosas que faltan, y creo que Carrió, la mejor manera de que pueda algún día focalizarse y pensar cosas en la gente es cuando no polemicemos sobre las denostaciones o las descalificaciones que ella hace, que siempre terminan en nada, en una descalificación mediática, nunca termina en una prueba judicial o en un avance judicial serio de ninguna de las cosas que ha hecho en los últimos 20 años de vida política. Bueno, usted también los acusó de narco y de los demás. Bueno, Carrió es una denunciadora serial y me parece que coincido que lo que hay que plantear en estos últimos días de campaña son las propuestas políticas, no denuncias así a tontas y locas que no terminan en nada, nunca en nada. Creo que todo un poco, porque a Margarita Stolbizer también en algún momento, diputado Duclos, se ha referido, ¿no? Dijo que era funcional. ¿Qué le pasa a Carrió, digo? Bueno, es la búsqueda de protagonismo, me parece que es la desesperación por protagonismo. No obstante, no hay que soslayar los problemas. En este caso se plantean hechos, sospechas que deben ser investigados. Más allá de la grandilocuencia, de las declaraciones, lo importante es que la justicia haga su trabajo. Pero Omar, ¿le parece que hay que investigar a Aníbal Fernández porque quiere matar a Scioli? No. A mí me preocupa, yo he pedido, por ejemplo, que además de la investigación que lleva la doctora Servini de Cubría por la causa, por el tráfico de efedrina, teniendo en cuenta que el jefe de gabinete se debe al Congreso, el Congreso tiene atribuciones para hacer un seguimiento sobre el desempeño, yo he pedido que concurra al Congreso para informar y que allí podamos evaluar las responsabilidades políticas. Pero me parece que todos estos temas hay que canalizarlos institucionalmente. Las responsabilidades políticas en el Congreso, las penales en la justicia, pero, insisto, tampoco que nos tape la posibilidad de discutir los problemas que hoy tiene la Argentina, nuestra provincia, y poder aportar soluciones, que es lo que los ciudadanos están esperando. Roberto Costa, Carrió está en el espacio de ustedes. Sí, denuncia difícil, Gustavo, denuncia difícil, denuncia que hay que hacer que la justicia ponga todo para poder investigar, pero en esto yo quiero decir que hay una denuncia peor que esa, que fue la que hizo Aníbal. Aníbal a la mañana dijo: esto me lo mandan mis contrincantes de la interna. Se gastaron una millonada para hacer esto. Eso también hay que investigar, porque esa es una denuncia política, por supuesto directa a Julián Domínguez, al que también trató de que no le compran los tranzas. O sea, de eso hay que hablar también. Lo de Carrió, podemos coincidir, hay cosas que a veces no tienen nada que ver con la realidad, siempre verborrágica, siempre propuesta, está en nuestro espacio, nosotros creemos que es una persona valiosa para la Argentina, pero la más importante, lo más complicado, lo que me parece a mí que nadie analizó, fue lo que dijo Aníbal. ¿Quién se hace cargo de lo que dijo Aníbal? Que fue una cama, que fue una denuncia, que fue preparado por sus contrincantes de la interna y que pusieron una millonada. Eso es lo que más le cuesta a la política. Digo, ¿esto les pega en la campaña del Frente para la Victoria, Guido? ¿La baja en la encuesta? No, esto acá, puede ser... Cuando uno miraba el programa el domingo, la verdad que la sensación es que no es contra un jefe de gabinete, acá es contra un espacio político y contra la política. Semejante operación sin fundamento, a horas o a días de unas pasos, donde nos priva a los argentinos de escuchar cómo sigue el país después del de diciembre, sin ningún tipo de argumento más que
conjeturar en función de dichos de una persona que tiene una condena perpetua y un delincuente que se presta a un show mediático en la casa de una diputada nacional. La verdad que no me merece más comentarios que eso. Creo que hay que hablar de las cosas que faltan resolver en materia de empleo, de producción, de seguridad y cómo lo va a hacer cada fuerza política. Distraer tiempos preciosos de estos días para que los argentinos puedan elegir con mucha claridad qué proyecto de país pretenden, creo que nos saca del foco. Y Carrió busca eso. ¿Qué es lo que buscan los intereses corporativos? Que la política no se ponga al frente de resolver los problemas. Ahora, y que los problemas los resuelvan las corporaciones. También este tema del narcotráfico me parece que salpica por allí a todo el mundo, en boca de palabra. Bueno, hoy, por ejemplo, la última información que fue detenido un yerno de Toti Flores. Pero por eso mismo, hacer política con eso que es una causa policial, de una persona que está detenida en un operativo de 15 allanamientos. La verdad que nosotros no vamos a hacer política de eso. Pareciera que nadie se salva de eso. Pero la diferencia de cuál es, Gustavo, por el tema del narcotráfico. Digo, la política en su conjunto ¿tiene hoy un compromiso en la lucha contra el narcotráfico? No, pero la diferencia es, Gustavo, hoy hubo un operativo con 15 allanamientos, que es una cuestión judicial, que la inició un juez una denuncia. Nadie se montó, nadie dijo, es el yerno de Toti Flores, es un problema judicial. Carrió inventa, difama, es funcional a intereses corporativos y denosta a toda la política. Hoy le tocó al Frente para la Victoria, mañana el Frente Renovador, pasado al otro Frente Cívico y Social. Esto es así, claramente funcional a los intereses corporativos que pretenden que la política vuelva a ser empleada de sus intereses y no de los intereses de la gente. Por eso, como decía Julio, discutamos qué país queremos después de diciembre y cómo vamos a resolver los problemas que faltan. Por supuesto, pero vos no creés que con el tema del narcotráfico a veces se sobredimensionan las cuestiones y parece que todo el mundo tiene algo que ver con esto cuando la realidad no es así. Todos tenemos una lucha concreta en contra de eso porque lo hemos trabajado juntos en las cámaras, en los distintos lugares donde estamos. Por eso yo digo que lo que me preocupa es lo que dijo Aníbal. ¿A vos no te preocupa lo que dijo Aníbal? No. No, para nada, me parece que es parte de la política. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a resolver los problemas. No, porque terminamos siendo funcionarios a una discusión que no era la de la campaña. Yo no hablé del tema de... Yo quiero hablar cómo vamos a mejorar el empleo. Yo quiero hablar... ¿A vos no te preocupa lo que dijo? Yo quiero hablar cómo fortalecemos una política de narcotráfico del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Me parece que eso quiere escuchar la gente. Empezar a idas y vueltas de dicho de candidato y en particular de una persona que nos descalifica a todas. Hoy nos tocó a nosotros, mañana a ustedes, pasado a otro. Funcional a intereses corporativos que no son los de la política, creo que terminamos equivocándonos y discutiendo lo que a la gente no le importa. Yo no te toco el tema de Carrió, yo te toco ese tema. Es parte de lo la mismo. Preocupación, es terrible. Es parte de lo mismo. Que un candidato Julio, culpe a otro de una... un minuto antes de la propuesta, ahora ya nos metemos en las propuestas porque hay mucho para hablar también de ese tema. Digo, este tema, ¿hay un compromiso de la dirigencia política, la ve? Usted ocupa una función importante de intendente, va por una... ustedes son diputados, digo, ¿hay un compromiso de la dirigencia política en su conjunto de luchar contra el narcotráfico en la Argentina? Sí, bueno, nosotros en Tigre abrimos una fiscalía descentralizada, especializada en delitos contra las drogas, delitos vinculados a las drogas. Tenemos un sistema de protección ciudadana que nos permitió en muchos casos prevenir esos delitos y en otros casos perseguir a quienes trafican con la droga, a quienes son narcotraficantes, y de hecho tenemos muchas bandas de narcotraficantes y sus cabezas operaban desde lugares en Tigre, desde Cantres. En todo el país. No, bueno, pero se desbarataron varias bandas. Hubo una banda en Nordelta muy importante que está siendo parte de un proceso, Zamora. Sí, sí. Efectivamente, pero nosotros ponemos siempre a disposición de la justicia todos aquellos elementos que fuimos construyendo en estos 8 años. Cámaras de seguridad, un botón de pánico domiciliario para ya 50.000 vecinos de Tigre, denuncias anónimas que nos permiten a quienes formamos parte del Poder Ejecutivo hacer la denuncia en la Fiscalía Antidrogas que hicimos y pusimos a disposición del fiscal general de San Isidro. Son acciones concretas desde lo local, desde lo que nosotros podemos hacer para combatir el narcotráfico. Senador Costa, hay un cambio de discurso Macri, ahora recién lo escuchábamos ahí diciendo voy a ser duro contra los buitres, pero también hacía un mes dijo hay que pagarle a Griesa lo que Griesa diga. Yo no escuché que haya dicho que hay que pagarle lo que Griesa diga. Bueno, lo dijo. Longobardi, 8:40 de la mañana. Lo que él planteó es una situación de una negociación desde el respeto que tiene que tener nuestro país para cumplir con nuestras obligaciones. Lo que pasa es que es muy fácil sobre la campaña cuando cosas que se van a explicar automáticamente se sacan de contexto. Y al mismo tiempo está muy bien que algunos candidatos aclaren posiciones que no estaban del todo claras. La posición
de YPF, por ejemplo, nunca se aclaró como se aclaró ahora, de que el voto del PRO en contra no fue a la restatización, sino a la forma en cómo se hizo. Ahora todo el mundo tiene en claro, a la Argentina le salió 5.000 millones de dólares pagarle a las compañías españolas la forma en cómo se recuperó, vamos a decirlo así, YPF. Entonces ahora eso se tiene en claro. Vamos a seguir con la YPF estatal, vamos a seguir con la YPF, que por supuesto tiene que cubrir las necesidades de la energía en la Argentina. Tenemos que ir en vía de eso. Massa recién hacía referencia también al cambio de curso de Macri en el cierre de campaña que hizo recién. Obviamente es evidente que desde la elección porteña en adelante hubo un cambio sustancial en el mensaje de Macri. ¿Y por qué cree que lo hizo? Y porque me parece que ha visto que el camino del medio, que era el que nosotros proponíamos, esto de cuidar aquellas cuestiones que durante estos años fueron relevantes para la ciudadanía, que fueron derechos adquiridos de los ciudadanos, que hay que cuidarlos y hay que ir por los cambios que necesita la Argentina. Me parece que ese discurso, que es el que vino planteando Massa durante este tiempo, es el que sorprendentemente el candidato Macri quiere adoptar ahora. Lorenzino, que le están comprando ahora. A ver, claramente hay un original, hay una persona que siempre dijo lo mismo, que tuvo una coherencia, una previsibilidad, que siempre habló de cuidar las cosas que se conquistaron, YPF, cero líneas, matrimonio igualitario, la administración de fondos y pensiones, lo que tiene que ver con la ley de fertilidad. Por suerte ahora eso estamos todos de acuerdo. Y el diálogo, que es una política pública en la provincia de Buenos Aires, y lo saben bien las fuerzas opositores, porque el juicio por jurado, la ley de fertilidad bonaerense, todas esas las construimos entre todas las fuerzas políticas, es una herramienta que también le escucho al resto de los candidatos, con lo cual claramente acá hay una sola propuesta que la gente conoce hace mucho tiempo, que es la propuesta del Frente para la Victoria, y es Daniel Scioli, que encarna los valores que ahora los otros candidatos dicen que hay que poner en práctica. Así que celebro que hayamos todos alcanzado un piso de igualdad, y de ahora en adelante el domingo tienen al original para poder votar, lo que es Daniel Scioli. También es una propuesta de continuidad de un montón de cosas que no están bien para la Argentina. También es una propuesta de continuidad que detrás de eso tiene candidatos que no representan lo mismo que representa Daniel Scioli en realidad. Y también es una propuesta de continuidad que hoy la sociedad claramente hasta ahora se está expresando que mayoritariamente prefiere el cambio. Entonces nadie va a ir, nosotros no venimos acá a denostar a ningún candidato, estamos totalmente convencidos que nuestra propuesta es la que verdaderamente tiene el cambio que la Argentina necesita. Por supuesto que sobre el camino se pueden cambiar un montón de cosas, y por supuesto también, que todos lo sabemos, que el próximo 10 de diciembre ningún gobierno va a tener mayoría y va a haber que construir consensos, va a haber que trabajar, y nosotros estamos convencidos que Macri lo puede hacer. ¿Se puede gobernar, por ejemplo, con Macri presidente sin legisladores propios? Casi, porque no tienen legisladores el PRO prácticamente, digo. El otro día Duhalde lo escuchaba decir, es imposible que Macri pueda gobernar sin legisladores propios, decía Duhalde. A Duhalde le he escuchado decir cada cosa, también que tenía la mejor policía del mundo. Por eso no me puedo fijar en Duhalde. Yo creo que se puede, porque hay un nuevo pensamiento en la Argentina, Gustavo, que es que necesitamos encontrar consensos para las cosas que verdaderamente son importantes. Y aparte, un resultado de un triunfo, como así esperamos nosotros, cambia también notablemente el mapa de la constitución de los distintos cuerpos legislativos. A ver, diputado, que quería también opinar, Duclos. No, recién hablaban de un piso de igualdad política. Yo creo que está claro porque están representando lo mismo. Vienen de la misma matriz del menemismo. En la década del 90 lo encontrábamos a Scioli, a Massa, a Macri aplaudiendo el modelo menemista. Estaban aplaudiendo y compartían las privatizaciones, compartían ese modelo. Disculpame, a Macri lo encontrabas aplaudiendo a Boca. Pero ahora ven, pero claro, bueno, eran los empresarios que hacían negocios, eran los empresarios que hacían negocios con el Estado. ¿Cómo no? Formaban parte de la patria contratista. En los 90 presidía Boca. Y hacían negocios. Aplaudía los campeonatos. Hacían negocios con el Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con el Estado hacen todos aquellos que tienen empresas de ese nivel, y los negocios con el Estado que en muchos casos, ojalá todos los negocios con el Estado se hicieran con empresas nacionales. Y se hicieran con transparencia. Por supuesto, cuando haya una denuncia... Mira, Margarita Stolbizer cuando presidió la comisión investigadora en Morón, le tocó investigar el contrato por el cual el entonces intendente Rousselot contrató una obra de cloacas de manera irregular, que terminó con la destitución de Rousselot. ¿Sabe con quién firmó el contrato? Con Mauricio Macri, en representación de la empresa familiar. Entonces digo,
vienen de la misma matriz. Ahora, hoy no pueden diferenciarse porque siguen pensando más o menos lo mismo. Nosotros vemos que hay un 70% sí de la población nuevo que queremos Bueno, 11% de indeciso. Con respecto a las propuestas, me parece que no somos claramente lo mismo. Yo no escucho a Margarita que tenga tantas propuestas o que ponga. Nosotros las hemos firmado. Propuestas contra el narcotráfico y tenemos un pedido de modificación del Código Penal con pena de prisión perpetua para narcotraficantes, con pena de 8 a 25 años para los que venden drogas. Tenemos propuestas vinculadas al mínimo no imponible de ganancias para los trabajadores, eliminándolos a partir del 1 de diciembre. Tenemos propuestas vinculadas a los jubilados, 82% móvil en el primer trimestre y el pago de los juicios pendientes. Esas son propuestas del Frente Renovador que nos diferencian claramente de todos los espacios políticos. No escucho de los otros espacios qué propuestas tienen vinculadas a los jubilados, a los trabajadores. ¿Se puede pagar el 82%? Porque en el discurso Massa volvió sobre ese tema diciendo se puede pagar. Macri el otro día dijo que era irresponsable Massa decir que se podía pagar el 82%. Lo primero que hay que hacer es establecer un aumento de emergencia. Es una barbaridad que los jubilados estén, la mayoría, percibiendo la mínima, 3.800, ahora se va a actualizar, pero tenemos una canasta para los jubilados, una canasta básica de 7.600 pesos. Mire la diferencia. Él dice aumento de emergencia, nosotros decimos 82% móvil. Pero lo vamos a cumplir. Una cosa 82% móvil para los jubilados. Eso es lo que propone Sergio Massa, nuestro candidato a presidente. Con el teorema de Baglini. Nosotros lo votamos. El teorema de Baglini va bárbaro. Mientras más lejos están de poder gobernar, más grandes son las propuestas. El 82% vos sabés bien que hoy no se puede dar. Primero hay que arreglar el tema de lo que hicieron. Utilizamos la plata de los jubilados en otras cuestiones que no sean para los jubilados. Ustedes formaban parte del gobierno cuando la presidenta vetó el 82% móvil. Nosotros formamos parte Sería ley y ya se estaría aplicando. Nosotros lo propusimos, lo votamos, el Congreso por mayoría y la presidenta, a la cual ustedes adherían en ese momento, vetó la ley. Entonces, hay que ser coherentes y hay que ser consistentes. Nosotros somos coherentes y lo propusimos. Nosotros las propuestas hemos presentado en todo este tiempo, propuestas a través de actas, compromisos que la hemos firmado, porque ese es el contrato social que establecemos con el votante. Ahora, ¿por qué ustedes, Costa, dicen que no se puede? ¿Por qué Mauricio Macri dice es irresponsable hoy decir 82%? No se puede plantear de un día para otro, es lo que hay que ir a buscar porque es lo que hay que cumplir con la norma. Pero el ANSES se ha hecho cargo de financiar un montón de procesos y proyectos que no tendría que estar haciéndolo, pero de un día para el otro no se puede. Igualmente pueden hacerlo. Hay que ir a buscar el ANSES, sí, pero lo que no se puede hacer el 11 de diciembre. Yo lo escuché a Sergio decir el 11 de diciembre. Hay que hablar de financiamiento. No, el 11 de diciembre no, a partir del 1 de enero. Hay que hablar del financiamiento. 1 de enero. 20 días. Es propuesta de nuestro candidato a presidente. Sí, a ver, Guido Lorenzino. Teorema de Baglini. Pero más que las propuestas, porque uno puede decir un montón de cosas. Uno escucha a los partidos de izquierda, dicen que no hay que pagar la deuda externa, que hay que propuestas podemos decir cualquiera. El tema es la realidad y la seriedad de las propuestas. Yo me acuerdo cuando Sergio Massa era jefe de gabinete de este gobierno, él no estaba de acuerdo con recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones. Él pretendía un sistema mixto, que las AFJP no pierdan poder y mantener algo de parte del Estado. Es así, es así. Entonces, lamentablemente, no tuvo la convicción, con lo cual le creo poco que tenga convicción de avanzar en un mejor salario para los jubilados. Pero acá lo importante, al margen de las propuestas renovantes que quedan lindas, es qué cosas se pueden hacer gradualmente y tiene que ver con la historia de cada uno. La historia nuestra nos muestra cómo enfrentamos los problemas. Creemos en el Estado y que el Estado tiene que ser el gran articulador de las cosas que faltan. Creemos en el empleo privado, pero creemos también en la producción nacional. Las cosas que faltan en materia de economía regional, de empleo, de seguridad, las vamos a hacer como lo venimos haciendo a lo largo de estos 12 años y 8 años en la provincia. Decir una propuesta en sí mismo no lo hace a uno distinto. La verdad que la seriedad no te lo da decir una propuesta, te lo da la historia de cómo actuaste cuando tuviste la posibilidad de administrar. Sergio Massa no cree en este sistema, él pretendía un sistema mixto que no lo pudo imponer porque la necesidad nuestra era recuperar la administración, eso para poder hacer la transformación de ANSES fue de la mano de cada Sergio uno de Massa. los planes que estamos haciendo no fue de Sergio Massa. La transformación de ANSES fue de la mano de Sergio Massa, fue el que impulsó las principales políticas previsionales. Fue Néstor Kirchner que escuchó dos propuestas, la propuesta de recuperar los fondos y la propuesta tímida, conservadora de Sergio Massa, que era un poquito a las AFJP y un poquito al Estado. Néstor Kirchner tuvo el coraje de enfrentar a los poderosos, por eso los costos que hoy tenemos. Podemos cumplir con la eliminación del impuesto a las ganancias. Sergio Massa lo dijo, ¿de dónde sacar los fondos? Sí, Julio, yo también te digo, vamos a techar la Argentina. No, vamos a techar la Argentina, es una buena idea. Nosotros sustentamos. Pero por eso digo, sacamos el mínimo no imponible, ponemos impuesto a la renta financiera y ponemos impuesto al juego. Pero al juego nosotros lo grabamos el 12%. Cuando nosotros llegamos, Felipe Solá cobraba el 2%
de ingresos brutos y nunca había grabado ni las telefónicas, ni las cableras, ni había hecho la reforma rural. ¿Quién la hizo? Felipe Daniel Solá Scioli. hizo la mayor purga de la policía de la provincia de ¿Pero qué Buenos tiene que Aires, ver? El juego le cobraba el Scioli 2%, nosotros el 12%, las telefónicas no pagaban impuestos, las cableras no pagaban impuestos y el campo, el revalúo lo hizo Daniel Scioli después de 50 años. ¿Qué hizo Felipe Solá? Nada. Le dio a León Arlanián para que administre la seguridad porque él, en las reuniones de gabinete no se hacía cargo. Para un tema vergonzante para él. Las diferencias entre ustedes dos ponen de claro que hace falta María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Yo digo, perdón, en lugar de atribuirnos... Porque las diferencias en ellos dos, que son del mismo partido, que por supuesto formaron parte de ese gobierno, de ese proceso, es lo que deja más en claro que lo mejor que le puede pasar a Buenos Aires es que María Eugenia Vidal sea gobernadora. No, en materia, perdón, quería agregar algo, si me permitía, en materia de jubilación. Digo, hay que discutir cuestiones concretas, ver cómo garantizamos entre todos la sustentabilidad del sistema. ¿Qué hacemos con los aportes patronales? ¿Nos atrevemos a restablecer el 16% de aportes patronales? ¿Nos comprometemos a sostener la sustentabilidad del sistema? Garantizar, en lugar de estar financiando desde ANSES todo lo que está financiando hoy. Hay obligaciones del Estado. ¿Estás en contra del Procrear? No, ¿cómo voy a estar en contra? Ahora, el subsidio de la tasa de interés. ¿Estás en contra del Progresar? No, pero el subsidio de la tasa de interés, ¿lo tienen que pagar los jubilados o lo tiene que pagar el presupuesto nacional? No es plata que pierden los jubilados. Pero se paga, hay un fondo de garantía que antes lo administraban los poderosos, las AFJP. Hoy lo administra el Estado. Hoy los jubilados, esto es lo de la, pero Guido, es lo de la manta corta. Hoy le sacamos a los jubilados, le sacamos a los jubilados, achiquemos el gasto, ahorremos plata y con Melconian y listo, que no haya Progresar, que no haya Procrear, que no haya 18 vacunas. No es así, no caigamos en ese reduccionismo. Nosotros estamos de acuerdo con el programa Procrear. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser el motor de las políticas públicas y del desarrollo. Creemos en eso, por eso lo hacemos. Y las cosas que hay que corregir las vamos a corregir con más Estado. Los fondos de jubilación hay que invertirlos, no hay que tenerlos guardados en el colchón y en la caja. Hay que invertirlos, pero preservar el valor. Cuando se subsidia una tasa de interés, lo tiene que subsidiar el Estado con su presupuesto, no el fondo de jubilaciones. Hoy la Presidenta anuncia aumentos anuales que la ley de movilidad jubilatoria, que algunos no votaron, la tenemos hoy por ley. Pero hoy mostraron que no tienen más para ofrecer. Hoy la Presidenta, pero la Presidenta usó una hora la cadena para decir lo que corresponde aplicar por ley. Hasta Macri dice que está bien la ley de jubilación, está todo bien, no lo votó, pero ahora está de acuerdo. Pero eso ya fue. ¿Cómo ya fue? Pero lo que tenemos que lograr... Así estábamos discutiendo y decían que Aerolínea había que privatizarla, que las AFJP ¿A vos te parece que hoy es novedoso aplicar la ley actualizando porque tenemos inflación 2 veces por año y usar la cadena en contra del macrismo? Usar la cadena... Lo hicimos nosotros en contra del macrismo. Ellos no creían que los jubilados tenían que tener... No, ellos estarían apoyando hoy por suerte nos acompañan, es bueno, pero es insuficiente. Lo que tenemos es insuficiente. Tenemos que acordar que es insuficiente y tenemos que mejorar el sistema previsional. Está muy bueno que se pongan de acuerdo todos contra nosotros. No, pero está bueno que Macri haya crecido también porque eso es lo que marca claramente que somos la propuesta alternativa, que somos el verdadero cambio. Ustedes siguen con lo mismo, siguen con el mismo proceso. La gente no quiere cambiar. La gente quiere mejorar las cosas que faltan y transformar las cosas que faltan. Pero no quiere cambiar. Si no, Macri no hubiera dicho que iba a cuidar las cosas que hicimos todos los años en soledad. Las cosas que hay que cambiar no son los avances con YPF, no son los avances con las AFJP y haber reestatizado nuevamente los fondos de jubilación. Las cosas que hay que cambiar es lo mal que tratan a la gente, la grieta que han creado entre los argentinos. Nosotros en la pelea, vos votaste la policía judicial, el juicio por jurado, la ley de fertilidad. Eso, ¿sabés qué pasa? También yo hubiese querido una provincia que se haga respetar y discuta lo que realmente es la etapa que viene. Es la etapa que viene. La etapa que viene va a tener que discutir con otro gobernador si llega. Y aparte creo... Quien más conoce la provincia es quien más va a resolver las cosas que faltan. No Scioli tiene la peor provincia de la historia. No creo, el 55% de los bonaerenses le dieron el respaldo como nunca en la historia. Está bien, también se lo dieron a Cristina. Sí, está bien. Son los momentos en que la gente vota de una manera. Y vamos a ver el domingo a quién respalda mayoritariamente. Lo que pasa es que no vas a decir que anda bien la seguridad, ni que anda bien la educación, mucho ni que mejor que como la de Arlanián, no tengas los caminos, duda. La gente se mata en Buenos Aires. Lo único que anda bien es la forma en cómo invierten los fondos de publicidad. Son unos fenómenos para eso, lo tenés que reconocer. El modelo de prevención de seguridad, el modelo de prevención, inédito. Recuperamos la policía, la conducimos. El modelo de modificamos el 50% de la policía. El dinero que usás del Banco de la Provincia de escuelas centralizadas para financiar estudios universitarios, policía de prevención que adhirieron todas las fuerzas políticas. Banco de la Provincia de Buenos Aires financiando toda la campaña del cada vez es un banco de las pymes. Antes era un banco subsidiado y vos lo sabías porque eras legislador cuando había que ir a ayudar al banco todos los años. Lo discutimos y lo hemos pasado bárbaro, lo hemos charlado, hemos mejorado leyes, pero la realidad es que lo mejor que hizo Scioli
fue manejar los fondos de publicidad. No, esta es la verdad. No es así, los bonaerenses... Bueno, cada uno en la salud en eso sí que están hermanados. En eso el Estado bonaerense, ahora que es el candidato oficial con el Estado nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, usan y abusan el Estado al servicio del proyecto político. La ola naranja, la ola amarilla, ¿cómo no? No es así. Mis colegas la diferencia tiene que ver con lo que vos le ponés en la cantidad. Yo escucho a los legisladores del CRO criticando que el gobierno nacional no tiene una ley que regule la publicidad oficial. Resulta que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, cuando la legislatura sancionó una ley, Macri la vetó. En la provincia de Santa Fe no vas a encontrar ningún abuso del Estado provincial usando la... Yo he visto los carteles de obra, ni siquiera el nombre del gobernador está. Que es un detalle. Salvo la connivencia de la policía con el narcotráfico, que es un detalle. De ninguna manera. Lo que hizo el gobernador es enfrentar el problema, enfrentó el problema, saneó la fuerza de seguridad. Esta ley dejó en inferioridad de condiciones a aquellos que no manejan el poder. La ley de internas abiertas y esta forma de publicitar. Porque publicitando lo que hace un intendente, publicitando lo que hace un gobernador, publicitando lo que hace otro gobernador, un jefe de gobierno o un presidente, da muchísimas ventajas. Esta es la realidad de lo que tiene esta ley también. Y lo tenemos que analizar y hay que cambiarlo, porque es mucha ventaja para que él maneje el gobierno. ¿Usted cree que Massa va a ser la sorpresa el domingo? Sí, por supuesto. Lo sentimos en la calle cuando vamos, sentimos cuando va a las ciudades del interior del país, el vínculo con la gente es muy fuerte y me parece que vamos a tener una muy buena elección. ¿Golpean la campaña, las denuncias contra Aníbal Fernández? ¿Le golpean a Daniel Scioli? Vuelvo a decir lo que dije antes, al Frente para la Victoria, la política, la falsedad, construir cosas que no son, las operaciones que se construyen de los medios para denostar la política. La verdad que nos duele que todavía existan dirigentes políticos funcionales a intereses corporativos que van por nosotros, por la política, pero van por la gente, por los intereses de los argentinos. Así que ese es el dolor que nosotros tenemos. Estamos convencidos que mayoritariamente, por ser el proyecto más previsible, más serio, con más compromiso con la gente nos va a acompañar y en octubre Daniel Scioli va a ser presidente. Roberto Costa, cambiemos, después del domingo, ¿sigue junto? ¿Tienen un proyecto, digamos, juntos de gobierno? ¿Puede haber, en caso de que Macri, supongamos, gane, coalición también de gobierno? Yo creo que después del resultado de las elecciones es fundamental el trabajo de un equipo en conjunto. Y creo que eso es lo que va a pasar. Por supuesto, como en todos los lugares y en todos los espacios, hay quienes no piensan de esta manera. Y siempre hay alguno que se siente el llanero solitario. Pero yo estoy convencido que el domingo el resultado lo va a poner a Sanz con todo el radicalismo, junto a Macri y junto a la coalición cívica, a trabajar en este último proceso de pero la mano. Sí, como marcan la encuesta, Macri es el electo presidente, ¿van a acompañar ustedes todo eso también hacia el futuro? Yo creo que sí. Habría que ver, Roberto, yo creo que sí, porque es necesario. Barba, porque... Yo consultaría primero a Durán Barba antes de decir una opinión para que después no te tengas que retractar. Es buena esa como chica. No, pero lo digo porque después capaz te tenés que retractar porque Durán Barba piensa otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Son partidos que están hablando de consenso y que lo lograron. Hay que poner de acuerdo a la Unión Cívica Radical. El jefe Durán Barba. Y yo soy radical. No, vos hay sí. que poner de acuerdo a la Unión Cívica Radical, a la coalición cívica y al PRO para un proceso de este tipo y que no hayamos tenido dificultades. Yo creo que es un crecimiento muy grande y que va a demostrar a partir del domingo que se puede ir por mucho más. Porque el consenso no alcanza con que enviemos, Gustavo. Ninguno va a tener la verdad mayoría. que en materia de alianza vamos por un la país que se pueda construir para todos. Vamos por un país. En materia de alianza la Argentina ha tenido la alianza, la concertación plural, todas han explotado por los aires. No mezclemos, porque la alianza se hizo de un día para el otro para ganar una elección. Esto es una realidad. También formamos parte del acuerdo entre parte del radicalismo y el Frente para la Victoria, con lo que fue la concertación plural. Sí, entonces, son distintas cosas. Indudablemente en la Argentina la crisis de partidos ha hecho que hoy se vayan generando nuevos frentes. Somos todos frentes, porque acá es así. Guido, cuando usted hablaba sobre las copias del original, ¿se refería a Macri o también lo ponía a Massa? Claramente, cuando uno le escucha
a Massa no las propuestas de él, que son poco serias, pero los que dice del diálogo, del ¿Son poco serias? Sí, porque no tienen sustento. Digo, bueno, pero hay no, pero no tienen concretas. sustento, no las va a poder aplicar. Primero porque cuando pudo hacerlas no las hizo, porque él no cree en el modelo de administración del fondo de pensión, él cree en la CFJP. Y segundo, porque lo que está diciendo no es viable. La gradualidad de las cosas que faltan se resuelven con seriedad. Y nuestro espacio es un espacio serio y coherente. Nunca vamos a prometer algo que no podemos cumplir. Podemos decir menos propuestas, pero vamos a decir cosas coherentes. Por eso nosotros decimos, sacamos el mínimo no imponible y le ponemos impuesto a la renta financiera y al juego. ¿Están de acuerdo en eso o no? Pero Solano lo hizo en la provincia. Pero ¿cómo te voy a creer, Julio, vos que sos una buena persona? Si Solá, cuando estuvo en la provincia, tercerizó la seguridad en Arlañán y se corrió, y al juego no lo grabó el 2% de ingreso bruto y nosotros le cobramos el 12%. Al campo no hizo el revalúo, pactó con los sectores... Guido, porque hizo una pregunta concreta, así vamos devolviendo, si no, no nos escuchamos. ¿Qué le preguntaba? Si podemos grabar la renta financiera, si podemos grabar más el juego. Sí, el juego lo grabamos en la provincia, pagaba el 2%, ahora paga el 12%. O sea, pagaba el 2% con Felipe Solá, con Daniel Scioli, el 12%. Las telefónicas no pagaban, ahora pagan. Y el cable que no pagaba en la provincia de ingresos brutos, ahora paga. Solano lo hizo, con lo cual no los veo muy corajudos a la hora de grabar a los sectores más complejos. De hecho, la ley de fertilidad, el macrismo, que era contra los intereses de las prepagas, se hizo no, que no podemos, que sí, que no, se abstuvo. Y hoy es una ley que todos estamos de acuerdo porque nadie está en contra de que una persona que no puede tener pibes pueda tener pibes. Con lo cual me parece que el coraje es una frase que en sí mismo no te dice nada. Acá hay que ver los hechos. Nuestro espacio es un espacio de hechos. Y los hechos, está claro que lo que nosotros hicimos, lo que ustedes dicen que hay que cuidar, que antes no votaron. Los progresistas, ¿están de acuerdo? Yo soy peronista. Con el impuesto a la renta financiera. Absolutamente, nosotros somos peronistas. El discurso... Y nosotros creemos que los que más tienen, por eso lo hicimos en la pirámide tributaria de la provincia. En la provincia pagan más los que más tienen, no los que menos tienen. ¿Están de acuerdo en poner impuesto a la renta Nosotros financiera? estamos de acuerdo en que paguen más los que más tienen. Ahora no vamos a tirar una consigna sin ver toda la matriz de las cosas que hay que reformar. En la provincia de Buenos Aires, como Scioli nunca se atrevió a defender el interés de los bonaerenses, lo que hizo fue aumentar la presión impositiva terriblemente en estos años. En lugar de buscar que la nación descentralizara más recursos, fue por el bolsillo de los bonaerenses. Esto es lo que hay que cambiar. Hay que rediscutir la coparticipación primaria, la porción que la nación le tiene que mandar a las provincias, esa es la porción que hay que ampliar. Y a nivel nacional estamos de acuerdo y nosotros lo estamos proponiendo. Hay que producir una reforma impositiva profunda. En 12 años el oficialismo no se atrevió. Un primer signo de un progresismo auténtico es determinar claramente cómo se financia el Estado. Este gobierno que recuperó la CFJP, que se pelea por la ley de fertilidad, no tuvo coraje de pelear los intereses. Nunca aceptaron la reforma que hicimos del campo, ustedes no nos acompañaron. La reforma del campo en la provincia de Buenos Aires, que era un revalúo que hacía 50 años no se hacía, lo hicimos en consenso, trabajamos y no nos acompañaron. ¿Cuándo nos van a acompañar? ¿En los programas de televisión? Nos acompañen, no las cosas concretas. Aumentando, pero ustedes no tenían que aumentar la presión. Dándole el valor real de las tierras, no un valor simbólico. Y vos te acordás, que paguen por las tierras que tienen. Lo vimos. No es contra los que nadie. Más trabajamos por el tema. La ley de hábitat la hizo este gobierno. La ley de hábitat la hizo Daniel Scioli, una ley que va a cambiar lo que tiene que ver con la vivienda en Recién Argentina. mencionabas el juego. A mí me pareció escandaloso en su momento cuando Scioli renovó anticipadamente las licencias en un momento de ahogo financiero. Se le ocurrió hacerse de recursos renovando anticipadamente. Ajustado a la ley. ¿Cómo? Ajustado a la ley. Nadie lo impugnó judicialmente. Anticipadamente, no hubo ningún sin llamar a judicial. Hubo cuestionamiento mediático. Judicialmente no hubo ningún cuestionamiento. Con lo cual, cuando uno tiene una controversia, tiene que ir a la justicia. No hubo ninguna presentación. En los medios todos somos corajudos. Lorenzetti se eligió 8 meses antes. Lorenzetti se eligió 8 meses antes, reelecto presidente de la Corte. Así que hasta ahí... se pueden correr la fecha de elecciones. Bueno. Pero digo, Gustavo, que tiene que dar ejemplo, tampoco los dan a veces en esta Argentina. Una pregunta para Zamora, porque la semana pasada estuvo Sergio Spolsky aquí, que es candidato del espacio del Frente para la Victoria a intendente en Tigre. Hizo una propuesta que llama la atención en el contexto de campaña. Dijo que va a aumentar, a duplicar el impuesto. El ABL a los barrios más ricos. El ABL de ¿no? los barrios cerrados. De los barrios cerrados. ¿Qué opina usted? ¿Se le pagan poco los barrios cerrados? No, en los barrios cerrados nosotros le hemos hecho un incremento promedio con respecto al promedio de aumento que hicimos entre un 35 y un 40%. Hablar de un 100% a barrios cerrados en donde uno escucha barrios cerrados y le parece Nordelta, donde vive gente con mucho poder adquisitivo. Pero nosotros tenemos barrios cerrados con clases medias, con gente que son comerciantes, que son trabajadores con un nivel calificado. No son barrios cerrados donde viven millonarios. Nosotros tenemos barrios cerrados de alguna categoría y barrios cerrados que tienen categorías más importantes o con alto poder adquisitivo. La propuesta suena un poco a demagógica,
porque con ese monto él dice que va a ser... sería bajar los impuestos, no subirlos. Claro. Con ese impuesto él dice que va a ser todas las cloacas, y que en realidad ese impuesto representaría, ese aumento, solamente un total de 120 millones de pesos anuales. Andan flojos de cloaca, como dice Polky. Polky dijo que andan muy flojos de cloaca en porcentaje. Sí, pero la Presidenta de la Nación el 31 de marzo de este año dijo que el municipio de Tigre había crecido un 232% en cloacas, creyendo de que ese dinero era del gobierno nacional, cuando esos fueron fondos municipales. 500 millones de pesos invirtió el municipio de Tigre en cloacas, y eso lo hicimos con fondos municipales. Propuestas para el domingo ya de cara, recién al inicio decíamos que ha aumentado el número de indecisos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe la gente qué se vota? Digo, ¿está consciente? ¿Cree que hay una sobreactuación y una sobreoferta electoral? ¿Cómo están viviendo ustedes, que son los protagonistas de esta campaña? ¿Sirven las PASO? No están dando el resultado que debieran tener. Por el problema del financiamiento y por el problema de que ningún partido las toma verdaderamente como debe ser. Y por sobre todas las cosas en la provincia de Buenos Aires, por el costo imposible de sostener la boleta. Todos podemos decir lo que sale tener esta boleta. Tenemos que cambiar el sistema de votación en Buenos Aires. Hay que ir no podemos seguir con 3 padrones, 2 padrones, imprimir de 84 centímetros. ¿Hay que hacer votación electrónica? Yo creo que sí, dio buen resultado en Capital. ¿Ustedes están de acuerdo con la votación electrónica? Estamos de acuerdo, de hecho hemos hecho muchas jornadas tendientes a apoyar esa propuesta. ¿Y usted, Duclos? Sí, tengo un proyecto presentado con la boleta única electrónica, y además hay que hacer otras reformas. Hay que concentrar todas las atribuciones electorales en cabeza de la justicia electoral, de la Cámara Nacional Electoral. Nosotros tenemos un sistema mixto donde algunas atribuciones las tiene todavía el Poder Ejecutivo, que es un poder político que compite en las elecciones, y que hemos tenido que estar reclamando permanentemente para que nos transfieran los recursos para pagar la impresión de las boletas, por ejemplo, que es una gran injusticia en el sistema. Guido. Las PASO fue un salto de calidad porque veníamos de las internas cerradas, con padrón cerrado, con aparatos, con punteros, digamos, venimos de ese sistema político y sobre todo los partidos mayoritarios, con lo cual la ciudadanía ahora es la que decide, y no los afiliados y no los aparatos, quiénes son los candidatos. Creo que en ese sentido ha sido un avance. Obviamente creo que como toda ley uno la tiene que probar, y en el uso de la utilización, mejor dicho, uno va viendo dónde están las falencias. Yo creo que como toda ley es revisable, pero pensemos por qué se crean las PASO, no solamente por las cuestiones que hablan de, sino básicamente para terminar con los aparatos. ¿Está a favor? Yo creo que hay que revisar el mecanismo de votación en términos de esto que planteaban, por los costos, por el tema, pero tampoco creo que el voto electrónico pero tampoco creo que el voto electrónico, de hecho el mundo lo está dejando. Una cosa fue la boleta electrónica que usaban en la ciudad, que funcionó aparentemente bien, y otra cosa en el voto electrónico que en las grandes democracias no se utiliza. Hay que tomarse el tiempo para hacerlo seriamente. Para hacerlo seriamente, pero ahora que falta un día, fíjense lo que se tarda en doblar la boleta para meterla dentro del sobre. Sí, no, por eso digo, es kilométrica. Son 7 categorías. Vamos a terminar a las 9 de la noche. El costo económico, el impacto ambiental con la cantidad. 5 de la mañana van a estar los resultados finales el lunes. 5 de la mañana. 1:30, una tendencia, y a las 5 de la mañana, dijo el director nacional electoral, los resultados finales de toda la elección. Justamente por la provincia de Buenos Aires. La que más lenta va a ser el escrutinio es la provincia de Buenos Aires. Es la más grande, es la más difícil, tampoco vamos a tirarlos todos, pero tenemos que cambiar el sistema. El oficialismo no quiere, hasta ahora se resiste. En la Cámara... Tal vez de cambiar. Uno tiene que tener una mirada integral. Venimos de un sistema donde los candidatos se elegían en sistemas cerrados, que era muy denostable para las minorías. Pero ya pasamos por eso pasamos 3 elecciones. Sentémonos después de esta elección en los ámbitos que correspondan y veamos qué cosas hay para mejorar. Tal vez los ciudadanos, la verdad que nosotros que tenemos la responsabilidad, y la vamos a tener, la responsabilidad de gobernar después del 10 de diciembre, somos los primeros que vamos a querer transparentar el sistema. María Eugenia dijo claramente que vamos al voto electrónico, eso es lo que va a pasar. Bueno, tal vez los ciudadanos también tenemos que aprender, porque se está tomando, y desde los medios, se está tomando las PASO como una primera vuelta.
Entonces están todos desesperados a ver qué porcentaje, cuando tendría que ser, como indica la ley, ordenar, o como son las primarias en Estados Unidos, ordenar por partidos, ¿no? Pero estamos tomando todo ya la elección de domingo como si fuera la primera vuelta de octubre. Por eso que está bueno... La conformación de la grilla. Está bueno recordarle a los ciudadanos que el próximo domingo vamos a elegir solamente a los candidatos que van a competir en octubre, que por supuesto marca un posicionamiento político, pero hay que elegir con absoluta libertad, en positivo, que cada uno elija el candidato que considera conveniente, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por prestarse a los cuatro al debate democrático, que es muy importante, gracias a los cuatro y suerte para los cuatro, que sean elecciones democráticas y que ratifiquen la voluntad democrática de todo el pueblo que todo argentino. salga bien. Así es, Como siempre, los principales cuatro fuerzas de la provincia de Buenos Aires en el debate aquí en minuto 1. Enseguidita, tras la pausa, mañana comienza el juicio por encubrimiento por la explosión de la AMIA. Van a estar sentados en el banquillo de los acusados el expresidente Carlos Menem, el ex titular de la CIDE Hugo Anzorregui, el ex juez federal Juan José Galeano, 2 fiscales federales, un ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, integrantes de la CIDE y de la Policía Federal. Nunca antes en la Argentina se vio una connivencia del poder político, la familia judicial y espías. Enseguida, tras la pausa, un informe especial de Mauro Federico que desnuda lo que nunca se dijo sobre el encubrimiento a la AMIA. Y además, por primera vez, va a estar Canur Edul, que fue también acusado de encubrir la pista siria. Este hombre enseguidita va a estar aquí con nosotros, por primera vez habla en televisión. Y el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que ha seguido todo el juicio y todo este tema del encubrimiento.